Buenas noches, mi nombre es Angie Tique, soy estudiante de Contaduría Pública de la Corporación Minuto de Dios. El día de hoy vengo a hablarles de hitos históricos del desarrollo, en el cual el concepto es aquel que llega a ser una comparación y oposición entre países y sociedades. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a haber una comparación entre los países y la oposición de aquel que tenga más. Es algo muy feo decirlo así, pero pues relativamente es la verdad. El que tenga más, el que sepa más o el que tenga, por decirlo así, cosas nuevas, es el que va a mandar a los otros países. Un ejemplo de ellos pues sería Estados Unidos. Estados Unidos pues es uno de los grandes países quien maneja pues toda Suramérica y está intentando poder manejar casi todo el mundo. Pero bueno, no nos salgamos del tema. Por el otro lado encontramos el concepto de tradicional del desarrollo, que ha sido promovido a lo largo de la historia moderna por concepción hegemónicas del occidente capitalista. Allí encontramos dos factores, que es uno el cristianismo y uno que se llama el blanco, que han naturalizado la idea de un mundo dual y jerárquico. Se puede evidenciar que pues aquí también tenían mucha jerarquía aquellos países que donde pues tuvieran las armas, tuvieran dinero, cómo comprar, cómo vender, y eran los que más mandaban. Encontramos que ellos tenían la imagen de otro, es decir, de los pueblos diferentes. De los periferias capitalistas se han construido ideológicamente sobre la base de las ditonomías. Aquí quiere decir que pues en sí las personas llamaban a otros aquellos que no pues tenían la suficiente capacidad de poder sobre oposicionar al otro. Entonces pues habla de esto. La mención moderna del otro como inferior y bárbaro comienza en el siglo XVI, durante la época del descubrimiento. Allí pues se logra llegar a un tratado de Tordesillas celebrado en 1533 entre la monarquía de España y Portugal. Este tratado fue concedido mediante la bula del Papa Alejandro VI. Allí arrancó la construcción de las periferias. A través de tal documento se formalizó el reparto de anexiones del Nuevo Mundo, que pues allí al firmar esto pues comenzaron las nuevas conquistas de las colonias en territorios conquistados, se transformaron en periferias en el centro o metrópoli. Pues quiere decir que en el siglo XVI fue donde se aliaron España y Portugal gracias al Papa Alejandro VI, y que a través de esto pudieron llegar al acuerdo que iban a comenzar a colonizar, creo que se dice así, nuevos territorios. En 1966 que se genera el subdesarrollo de las colonias, fue la condición necesaria para perfeccionar el capitalismo monopolista y el auge del imperialismo. En esta fecha pues se dice que comenzó a desarrollarse el subdesarrollo en las colonias y comenzaron a embarcar el imperialismo en todas y cada una de ellas. En el siglo XIX
Los mestizos, los negros y los indios eran razas inferiores y atrasadas a las cuales eran legítimos dominar, expropiar y educar para condiciones hacia progresos y la urbanidad. En este siglo, pues en sí daban, por decirlo así, como que no tenían muy en cuenta a estas personas, ya que con ellos pues no se podía tener ningún tipo de enseñanza o algo así. También hubo una palabra que pues trataron de generar tanto en estas personas porque no eran de su mismo color, como era el blanqueamiento. El blanqueamiento era como tratar de que estas personas cogieran las mismas costumbres que tenían los de Europa. Por otro lado, en el fin de la Primera Guerra Mundial llevó a la celebración de un pacto de equilibrio de poderes entre las potencias vencedoras en 1919, que se concedió con el Tratado de Versalles. Tras la Segunda Guerra Mundial y las transformaciones operadas en el mundo, la hegemonía europea llegó a su fin y Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como superpotencias al mando de dos grandes bloques socioeconómicos y militares enfrentados. ¿Qué quiere decir? Que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética salieron de esta guerra tan fuerte y comenzaron a reconstruir para sí mismo poder volverse potencias hasta el día de hoy. Encontramos 3 aspectos o 4 que son: el desarrollo se presenta como un proceso natural, que quiere decir tiene siempre un sentido y una evolución preestablecida. Asimismo, se nos dice que el desarrollo es un proceso caracterizado por la continuidad y la homogeneidad. El crecimiento económico de los seres vivos presenta cambios son únicamente de aspectos y de naturales o de esencia. Por otro lado, encontramos que en 1960 expuso Estados Unidos la fundamentación más influyente del desarrollo económico, que se conoce como la teoría del despegue, visión del desarrollo en el capitalismo industrial de las naciones y la postula de toda sociedad pasa en la evolución económica por 5 etapas que aparecen por 5 etapas, que son sociedad tradicional, precondición para el despegue hacia el crecimiento autosostenido, despegue, camino hacia la madurez, etapa de alto consumo masivo. Mi conclusión es que pues con este poquito de historia que pude desarrollar en esta actividad, quiere decir pues que en sí siempre va a haber alguien que va a tener mucho más poder que nosotros, siempre va a haber alguien que va a mandar o liderar, por decirlo así, los países, que siempre va a haber potencias supremamente grandes y que nosotros estamos para trabajarle a ellos. Y ya, gracias.